Saludos chicos, esperando se encuentren bien en sus actividades. A continuación les voy a presentar la solución de circuitos paralelo y mixto en corriente alterna. Recordando que el objetivo de la práctica número 4 es resolver circuitos en corriente alterna. A continuación les voy a presentar la solución de un circuito paralelo alimentado por las fuentes de corriente alterna, para lo cual dispongo de un circuito RL en serie conectado a un circuito RC serie también. Entonces las dos impedancias se van a conectar en paralelo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que les mencioné hace un momento. Un circuito RL serie acompañado de un circuito RC serie. El circuito RL lo he denominado Z1 y el circuito RC lo he denominado Z2. Ambos circuitos van a estar alimentados por una fuente de corriente alterna, una fuente de voltaje de corriente alterna, conectado en paralelo a ambos impedancias, Z1 y Z2 respectivamente. Bueno, vamos a proceder a analizar los datos que yo tengo para la solución del circuito. Entonces los datos los estoy enmarcando a continuación. Primero, como ya les mencioné, pues tenemos un voltaje de corriente alterna igual a 311.11 seno de omega t voltios. Voltaje en el dominio del tiempo al ser corriente alterna. A continuación tenemos una frecuencia de 60 Hz, muy conocida por ustedes, una inductancia de 100 milihendrios, una capacitancia de 47 microfaradios y una resistencia 1 de 33 y una resistencia 2 de 39 ohmios respectivamente. Con eso nosotros vamos a proceder a calcular la primero que debemos hacer. Entonces el cálculo primero o el cálculo original es calcular la velocidad angular omega. ¿A qué es igual la velocidad angular? A 2pi por la frecuencia. Entonces eso nos va a dar como dato a nosotros un valor bastante conocido también de 377 radianes para cada segundo. Entonces con eso a continuación, y por eso lo he puesto punto y coma, vamos a calcular el voltaje en el dominio del tiempo, pero ahora sí de una forma completa. ¿A qué es igual ese voltaje? Lo voy a enmarcar para que lo puedan apreciar. Entonces el voltaje es igual a 311.12 seno de 377t. ¿Qué nos sirve de aquí? Pues primero el valor de 311.12, que es el voltaje máximo. Segundo, lo que acabo de calcular, el omega de 377 radianes para cada segundo, después O multiplicado al t. Y como ya les he dicho en anteriores ocasiones, si a continuación de esto no existe absolutamente nada, el ángulo de voltaje es igual a 0. Esto de cálculo se vuelve repetitivo y ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Posterior a eso, nosotros vamos a proceder a calcular el voltaje en el dominio de la frecuencia, o el voltaje fasorial o vectorial, como ustedes quieran. ¿A qué es igual? Al valor máximo que divide a la raíz de 2 acompañando de un ángulo de voltaje. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a reemplazar los valores. Voltaje total es igual a el voltaje máximo de 311.12. que divide a la raíz de 2 acompañado de un ángulo 0. Entonces eso nos va a dar un voltaje de 220 ángulo de 0 voltios. Y este nos va a servir para calcular a nosotros todo lo que necesitemos. Luego, como nosotros pudimos apreciar hace un momento, tenemos los datos de inductancia y capacitancia. Esos datos no nos sirven para calcular directamente. ¿Qué es lo que nos sirven para calcular directamente a nosotros? Ponerlo pues simplemente el valor de la reactancia inductiva, que es igual a JXL positivo como vector, no se olviden, y el JXL ¿a qué es igual? A
omega L. Entonces tenemos que J multiplica a 377, que multiplica a 100 milihendrios o 100 exponente a la menos 3 y nos da un valor de reactancia inductiva igual a J 37.7 ohmios en coordenadas binomiales. O, transformando directamente a coordenadas polares, J 37.7 ángulo de 90. Recuerden que siempre es importante calcular en binomial y calcular en polar, y más aún si estamos en circuitos paralelos de corriente alterna. Si ya calculamos la reactancia inductiva, vamos a proceder a calcular la reactancia capacitiva. ¿A qué es igual eso? A menos JXC, siempre como vector. Y como ecuación sería menos J omega C, pero a la menos 1, o simplemente 1 sobre omega C. Eso ya lo hemos hecho anteriormente, así es que lo aplicamos directamente la ecuación. Entonces sería 377 que multiplica 47 microfaradios o 47 exponente a la menos 6 y el resultado de ese producto lo invertimos. Y nos va a dar un valor de menos J 56,43 ohmios en coordenadas binomiales y 56,43 con ángulo de menos 90 en coordenadas polares. Recordando nuevamente que siempre debemos escribir en binomial y en polar. Listo. ¿Para qué nos sirve eso? Pues simplemente para calcular las impedancias o armar nuestras impedancias. Entonces, ¿cómo armamos nuestras impedancias? Primero, ¿recuerdan hace un momento que nosotros pusimos Z1 y Z2? Pues esas Z son las que vamos a armar. Primero, Z1 que tiene la forma R más JXL, donde R es la resistencia 1 de 33 ohmios y JXL es la reactancia capacitiva indicadas con las flechas en color azul que calculamos anteriormente. Entonces, armamos 33 más J 37.7 en coordenada binomial o 50.1 con ángulo de 48.8 en coordenadas polares. Eso con respecto a la Z1. Ahora, vamos a armar la Z2. La Z2 tiene esta forma, R2 menos JXC, que es 39 menos J 56,43. 39 de la resistencia 2 y 56,43 menos J de la reactancia capacitiva en color morado. Y esto en coordenadas binomiales. En coordenadas polares pues hacemos la transformación respectiva y tenemos 68,59 con ángulo de menos 55,35. Entonces, eso sería nuestro punto de arranque, ahora sí, para la solución completa del ejercicio. Transformar todo lo que nos pide a nosotros en coordenadas en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y los valores de las reactancias inductiva y capacitiva respectivamente. Bueno, pues, continuando con la solución del ejercicio, no sin antes aclararles que esta no es la práctica 4, sino la práctica 5. Entonces, una vez aclarada esa situación, continuamos. Calculamos anteriormente la Z1 y la Z2 del ejercicio. Entonces, eso nos va a servir para armar el circuito equivalente, pero ya en el dominio de la frecuencia. ¿Qué condiciones tiene ese circuito? Primero, tiene una fuente de corriente alterna de voltaje, pero ya escrita como vector en el dominio de la frecuencia. Va a tener también dos impedancias conectadas en paralelo, la Z1 como RL y la Z2 como RC, ambas circuitos serie, pero ya armados como impedancia, conectados en paralelo. Entonces, el circuito que nosotros tenemos aquí, pues ya es nuevamente, repito, un equivalente en paralelo, con las siguientes características. Miren, primero, una corriente total. Una corriente total que sale de la fuente
que sale de la fuente llega al nodo llega a este nodo de aquí y se va a dividir en dos. La corriente 1 que se va por la impedancia número 1 y la corriente 2 que se va por la impedancia número 2. Llega a este nodo nuevamente y la corriente va a regresar a la fuente una vez sumadas las dos corrientes que se dividieron en las impedancias. Entonces, es un típico circuito en paralelo, con dos impedancias para este caso. ¿Qué características tiene? Pues primero, la más importante, que todo circuito en paralelo tiene el voltaje igual al de la fuente en todos sus elementos. Entonces, el voltaje total es el mismo voltaje en la impedancia 1 y el mismo voltaje en la impedancia 2. Característica del circuito paralelo. Y siguiente característica, ¿qué? La corriente total va a ser la suma de las corrientes parciales. En este caso, la corriente 1 vectorialmente sumada a la corriente 2. Nosotros podemos decir que un circuito en paralelo se va a resolver de dos maneras. Entonces, vamos a explicarles en este momento la primera forma de resolver el circuito. Calculando primero la impedancia total. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de la impedancia total. ¿Qué me dice? Z1 por Z2 es igual a Z1 más Z2. Es lo que estoy enmarcando en color rojo en este momento. En el denominador voy a utilizar la multiplicación de dos polares, porque se me es más fácil el cálculo. Mientras que en el denominador, al decirme una suma y al tener dos números complejos, voy a utilizar las coordenadas rectangulares de ambos vectores de impedancia para sumarlas. Entonces, ¿qué me dice la multiplicación de dos polares? Multiplicar los módulos y sumar algebraicamente los ángulos. Mientras que, ¿qué me dice la suma de dos rectangulares? Que debo sumar el número real del un vector con el número real del otro vector, obteniendo así este número, 72 para este caso, y sumar los dos números imaginarios. Entonces, sumamos los dos, y en este caso me va a dar un vector negativo, porque estoy sumando algebraicamente o matemáticamente, como mejor nos acomodemos en nuestros términos. Entonces, en el denominador yo voy a tener este resultado de aquí, y en el denominador este resultado de acá. Entonces, el denominador lo vamos a pasar a coordenadas polares para así nosotros tener una división de dos números polares. Entonces, ¿cómo se divide dos números polares? Primero, se dividen los dos módulos y aquí, contrario a lo que nosotros hicimos en la multiplicación, los ángulos se van a restar. Entonces, vamos a obtener el vector impedancia total aquí en coordenadas polares. Entonces, ¿qué características tiene? Entonces, la primera característica de esto es que voy a tener aquí el módulo de la impedancia total. Y acá, el ángulo de la impedancia total, que es el mismo ángulo φ y el mismo ángulo de la corriente, pero cambiado de signo. Este vector lo vamos a transformar a coordenadas polares, lo vamos a transformar a coordenadas binomiales y vamos a obtener tres resultados. El primero, un número real que me equivale a la resistencia total. Segundo, un número imaginario que es la reactancia total. Y tercero, lo voy a poner en otro color, el número o el signo más. ¿Qué significa el signo más? Que esto es un circuito RL serie con todas las características
que nosotros conocemos del circuito RL serie. Entonces, esto sería el cálculo de la impedancia total por el primer método, para enseguida proceder a calcular la corriente total con los resultados obtenidos. No sin antes decirles que todo número polar debe ser transformado a binomial y todo número binomial debe ser transformado a polar. Estamos trabajando ya en corriente alterna y responde a esas dos condiciones. Bueno, pues una vez calculado la impedancia total, vamos a proceder a realizar el cálculo de la corriente total, haciendo caso a la ley de Ohm, que nos dice que la corriente total es igual al voltaje total dividido para la Z total. Entonces esa es la ecuación que la voy a enmarcar en este momento. Enmarquémosla en un color rojo, ¿sí? Entonces esto de aquí va a ser la ley de Ohm, la ecuación de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces simplemente voy a reemplazar valores. El voltaje total será 220 ángulo de 0 como vector y la Z total en coordenadas polares como vector también 46.10 ángulo de 8.03. Entonces anteriormente les expliqué cómo se dividía dos números complejos. Entonces vamos a obtener el valor que estoy subrayando en este momento. 4,77 con un ángulo de menos 8.03. Como es corriente, obviamente va a estar en amperios. Y anteriormente también les dije que si es que tenemos algo en polar, lo transformemos a binomial o rectangular. 4,72 menos J 0,66. Eso es la corriente total, calculada a través de la impedancia total. Pero ahora voy a enseñarles a utilizar un segundo método. Entonces, el segundo método es aplicar las características o la segunda ecuación que les expliqué hace un momento sobre la sumatoria de la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, para eso nosotros debemos utilizar el cálculo de esas dos corrientes, pasarlas a coordenadas polares y después a coordenadas binomiales. Entonces, utilizamos corriente 1 es igual a voltaje en Z1 sobre Z1. Y anteriormente yo les dije que el Z1 es el voltaje total, entonces simplemente paso. Y el Z1 es el que calculamos en un principio en coordenadas polares y obtenemos el valor descrito acá, 4,39, ángulo de menos 48.8 amperios. Descomponiendo en coordenadas binomiales o rectangulares, tengo 2,89 menos J 3.3 amperios. Y de la misma forma, utilizamos el cálculo de la corriente 2, pero ahora con Z2 que divide, voltaje en Z2 que divide a Z2. Es el mismo valor de voltaje, simplemente lo pasamos, y el Z2 que también lo calculamos en un principio en el ejercicio. Entonces, obteniendo 3,20 ángulo de 55.35 y transformado a polar o binomial 1,81, 2 más J 2,63 amperios. Ahora, ¿qué nos decía la ecuación de la suma de corrientes? Que la corriente 1 más la corriente 2 me va a dar la corriente total. ¿Y cómo debemos sumar? Pues todo en coordenadas binomiales. Entonces, en coordenadas binomiales se suma los reales, obteniendo un valor de 4.7, y se suman también los imaginarios, menos J 3.3 más J 2.63. Y obtenemos un valor de menos J 0.67 amperios, que está en polar y lo vamos a pasar a, está en binomial y lo vamos a pasar a polar. Entonces en polar nos va a dar un valor de 4,74, ángulo de menos 8.11. ¿Qué nos va a servir de aquí? El número 4,74, que significa la corriente o el valor de la corriente RMS. Y aquí sí tenemos un valor,
mire, un menos 8.11. ¿Ese ángulo qué significa? El ángulo de acá, ¿qué significa? Vamos a ver. El ángulo de menos 8.11, pues ese será el ángulo de la corriente. Vuelvo y repito. Menos 8.11, ese será el ángulo de la corriente. Escribamos aquí. Que este valor de aquí es el ángulo de la corriente. Listo, no se puede ver aquí, pero yo ya lo escribo nuevamente. Ahora, los dos métodos deben darnos aproximadamente el mismo resultado. Vamos a ver. En la parte superior habíamos calculado nosotros la corriente con el primer método. Y en la parte inferior acabamos de calcular la corriente por el segundo método. Mire, estos valores de aquí que calculamos hace un momento se aproximan bastante a estos valores de acá en coordenadas binomiales ambos. Y todo el número de aquí polar se aproxima bastante con diferencia de decimales solamente al número que calculamos acá. Entonces esa sería nuestra primera comprobación. Nuestra segunda comprobación, pues, es la suma de las corrientes. Ambas nos dan la misma, entonces hasta ahorita el ejercicio está bien desarrollado. Listo. Una vez realizada esa comprobación, nosotros decidimos por cuál hacer, por el método 1 o el método 2. Personalmente yo, cuando es del circuito en paralelo, utilizo el método 2 para evitarme hacer la comprobación inicial. Pero ustedes están a libre elección de seleccionar el método en el que ustedes decidan trabajar. Entonces, una vez calculado las corrientes de ambos ramales y la impedancia total, seguimos con el procedimiento que nosotros conocemos. Entonces, mucha atención a lo que voy a enmarcar en este momento. El ángulo de voltaje nosotros tenemos de dato que es igual a 0. Mientras que el ángulo de la corriente, les anoté hace un momento, es de menos 8.11. Vuelvo y repito, yo voy a utilizar los resultados del método 2. Entonces, el 0 está en adelanto a menos 8.11. Recuerden, el 0 es mayor a cualquier número negativo. Eso nos sirve como referencia para decir que la corriente atrasa al voltaje un ángulo de 8.11. ¿Sí? Entonces, la corriente atrasa al voltaje un ángulo de 8.11. Recuerden que también dijimos que este circuito era RL. Entonces, vamos a anotar aquí que este tiene las características de un circuito RL serie. Entonces, esto es un circuito RL serie. ¿Y qué características tenía el circuito RL serie? Que la corriente siempre se va a atrasar al voltaje. Entonces, esa es la principal característica que tiene el circuito RL serie. La corriente se atrasa o en su defecto el voltaje se adelanta. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta esos resultados de ahí. Bueno, pues, continuando con la solución del ejercicio, habíamos quedado que la corriente atrasa el voltaje, por lo tanto tenemos un factor de potencia en atraso. Bueno, inmediatamente procedemos a calcular el ángulo phi. Como concepto, el ángulo phi es la relación o la diferencia que hay entre los ángulos de voltaje y el ángulo de la corriente. Para este caso, el ángulo de voltaje es 0. Y como es una diferencia, entonces sería 0 menos 8.11, que es el ángulo de la corriente. Recordando nuevamente, el ángulo phi es la diferencia entre el ángulo de voltaje y el ángulo de corriente. Con la ley de signos, adecuadamente, llegamos al resultado de que el ángulo phi tiene un valor de 8.11. Bueno, entonces, si es que nosotros le aplicamos un coseno a ese ángulo phi, tenemos nosotros
el factor de potencia. Entonces, el coseno de phi, o sea, el coseno de 8.11, me va a dar como resultado 0.98. Pero como es el factor de potencia y nosotros sabemos que la corriente se atrasa al voltaje, por acción de esto, inmediatamente decimos que el factor de potencia es 0.98 en atraso. Corriente que atrasa al voltaje. Característica de los circuitos RL serie, que es lo que revisamos anteriormente. Y luego, ahora sí procedemos a calcular la Z total. Recuerden que antes nosotros habíamos calculado ya la corriente total. Igual, por ley de Ohm sabemos que Z total es igual a voltaje total sobre corriente total. En este caso, vectorial las dos cantidades. Dividiendo los dos vectores en coordenadas polares, tenemos el resultado de 46,41 con ángulo de 8.11. ¿Y de aquí qué nos importa? El 46,41, que es el ángulo, el módulo de la impedancia del vector impedancia, y 8.11, que como les había mencionado hace un momento, es el ángulo de Z, el ángulo de la corriente cambiado de signo, o el ángulo phi. Miren, 8.11 el ángulo phi, 8.11 el ángulo de la corriente. Descomponemos este número polar en rectangular y tenemos la resistencia total, que es la cantidad de real, y la cantidad imaginaria positiva de 654. Diciendo que si es positivo, es un circuito RL serie. Y aquí se acabaría de calcular todo lo referido a la parte del dominio de la frecuencia. Entonces, si ya tenemos todo lo calculado en el dominio de la frecuencia, ahora vamos a calcular la corriente, pero en el dominio del tiempo. Entonces, la corriente en el dominio del tiempo. ¿Cómo se representa? Pues simplemente con la letra minúscula, pero entre paréntesis t. ¿A qué es igual? A la corriente máxima, seno de omega t y el ángulo de la corriente. Anteriormente habíamos sacado nosotros un valor RMS de 474, por raíz de 2 tenemos la corriente máxima. La misma velocidad angular y el ángulo de la corriente, que para este caso está en atraso, por eso es de menos 8.11. Resolviendo todos estos cálculos, tenemos como resultado la corriente en el dominio del tiempo. Y ahí sí se concluiría todo lo relacionado a los cálculos. Una vez terminado de calcular, vamos a la parte gráfica del ejercicio. El primer gráfico que vamos a realizar es el triángulo de las impedancias. Recordando que los valores que yo obtuve van a ser los de la última impedancia que calculé, es decir, con el segundo método. Entonces, el triángulo de las impedancias, recordándoles también, es un diagrama fasorial, pero donde solamente vamos a graficar todo lo correspondiente a los vectores que arman la impedancia, que la conforman. Entonces, ¿cuáles son? Primero, la resistencia. La resistencia es el valor numérico de la parte real del número complejo. Entonces, como es real, siempre va a ser positiva, se va a localizar en la parte horizontal del diagrama. Entonces, tenemos nuestro origen y es la parte horizontal, el vector resistencia, 45.94. Como es un circuito RL, la reactancia va a ser positiva. Entonces, esa reactancia la voy a localizar positiva vertical. Entonces, el siguiente vector va a ser vertical con una reactancia de
una reactancia positiva de 6.54. Entonces tengo aquí la reactancia de 6.54. Y del inicio del diagrama al final del diagrama voy a obtener yo el módulo de la impedancia total, o sea, 46,41. Entonces tengo ahí el diagrama fasorial de 46,41. Entonces, ¿qué representa ese diagrama fasorial? Todos los componentes del vector. Entonces, ¿qué me está haciendo falta? El ángulo que forma ese triángulo rectángulo de ahí. Entonces, ese ángulo lo voy a representar de esta forma. Entonces, tengo aquí un ángulo phi de 8.11. Entonces, ese es el ángulo phi interno. Entonces, ¿qué tenemos? Un módulo z total de 46,41. Ya el ángulo phi de 8.11 y un triángulo rectángulo. Es importante también aquí anotar el factor de potencia de 0,98. Como ven, es un diagrama fasorial bastante fácil de resolver, fácil de trazarlo, pero importante que tenga todos estos componentes. Además de indicar también que es un triángulo rectángulo. Entonces voy a anotarle aquí que esto es un triángulo rectángulo. Ya, es importante también anotar que son flechas, ¿no? Y ahí estaría completo el triángulo de las impedancias, el primer gráfico que les voy a explicar en este ejercicio. Finalmente, para terminar con la solución del ejercicio, vamos a la última explicación del último gráfico que vamos a revisar el día de hoy en el presente video. Se trata del diagrama fasorial. Entonces, el diagrama fasorial. Sí. Entonces, el presente diagrama fasorial hace mención a todos los vectores que yo he calculado para este caso. Aquí tengo la facilidad de que los vectores ya están dados. Entonces, miren, tengo el vector voltaje total dado inicialmente, calculado el vector corriente total, y si hice por el segundo método, directamente me va a salir la corriente 1 de la impedancia 1 y la corriente 2 de la impedancia 2. Al ser un circuito paralelo con dos impedancias conectadas, tengo 4 vectores, 3 corrientes y un voltaje. Entonces lo podemos verificar nosotros en el circuito equivalente dibujado anteriormente. Entonces voy a dibujar el primer vector, el vector voltaje total. Ángulo de 0, entonces tengo aquí, este va a ser el vector voltaje total, 220 ángulo de 0. El siguiente vector que voy a graficar, entonces voy a indicar que este ya está dibujado, voy a subrayarlo. Este vector ya está dibujado, entonces voy a graficar el siguiente vector, el vector I1. Entonces el vector I1 me dice que es 4,39 ángulo de menos 48.8. Entonces el vector I1 va a ser 4,39 ángulo de menos 48.8. Listo, entonces lo voy a indicar que ya está dibujado. Voy a subrayarlo como dibujado. Entonces el siguiente vector que voy a dibujar va a ser el vector I2. Entonces me dice que es 3.20 ángulo de 55,35. Entonces más o menos a escala me da por aquí. Tengo el vector 2, 3.20 ángulo de 55,35 amperios. ¿Y qué me decía la suma vectorial? Que el vector 1 más el vector 2 me va a dar el vector corriente total. Entonces voy a indicar que grafiqué el vector corriente 2. Listo. Y finalmente voy a graficar al último el vector corriente total, que va a ser dibujado en color azul. Entonces
sale la suma de los dos vectores, un vector corriente total, que es 4,74, ángulo de menos 8,11. Estarían graficados todos los vectores. ¿Qué me hace falta? Poner los ángulos. Miren, este es de 55,35. Este ángulo de acá es de menos 48,8. Y el vector final de corriente tiene un valor de menos 8,11. ¿Qué es importante? El factor de potencia, señalarlo, de 0,98 en atraso. Entonces voy a señalar el factor de potencia en atraso. Entonces les queda como tarea a ustedes completar el último diagrama, el último dibujo. ¿Cuál es el último dibujo? El de las formas de onda. Entonces, por favor, pasen esto al cuaderno y a continuación van a poner las formas de onda. Y eso sería todo de este video tutorial. Espero cualquier duda o inquietud me la hagan saber mediante algún foro o chat. Muchas gracias por su atención. Esperen el siguiente material para el desarrollo del módulo formativo de Electrotecnia. Saludos chicos, que les vaya súper bien en su proceso de aprendizaje virtual.